Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Del Salmo 19, estuvimos viendo la gloria de nuestro Dios, la gloria de Cristo, y estuvimos viendo también acerca de pecados invisibles la vez pasada, y vamos a seguir con ese tema acerca del pecado, pero ahora vamos a ver la parte con el pecado que bregamos los cristianos. Ya vimos cómo el pecado ha esclavizado al hombre. El ser humano sin Dios es esclavo del pecado. Su naturaleza está esclavizada al pecado. Su voluntad está sometida al pecado. El pecado es el Señor de todo hombre y toda mujer que no cree en Cristo Jesús. Y Cristo es el que nos libera de esa esclavitud. ¿Encontró el Salmo? Salmo 19, versículo del 12 al 14, mientras usted lo ubica en las Sagradas Escrituras. Le damos la bienvenida a los hermanos que están alrededor del mundo, que están también en sus hogares, que se unen al estudio de este día martes de la palabra de nuestro Dios. Así dice el Señor, todos juntos a una voz: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por este gran privilegio que nos has dado este día de poder reunirnos. Hemos llegado a este lugar, Señor, sedientos de tu palabra. Gracias, Señor, por este gran privilegio que nos has dado este día de poder asistir con mis hermanos y hermanas para cerrar este día, Señor, en tu casa. No tiene precio, Señor, nadie lo merece. Es un regalo que lo hemos recibido, Dios, por gracia. Exáltate, Señor, y danos esa gracia para recibir tu palabra. Úsame, dame ese favor, Señor, no merecido para exponer con precisión, con claridad tu palabra, con sencillez. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele el pecado? En la Escritura encontramos expresiones de hombres que lloran por su pecado, hombres cristianos. El pagano no llora, hermanas y hermanos. El incrédulo no puede discernir el pecado. El pecado para una persona que no ha conocido a Cristo Jesús le brinda placer. Y las personas se ríen de sus pecados. Otros aman tanto su pecado que se enojan, aborrecen a Dios. Y la Biblia lo dice en un texto que cuando uno lo lee, uno se queda sorprendido, en Juan 3, 16 al 20. Si usted quiere, solamente para que mire la actitud de un hombre y de una mujer sin Cristo. Vaya conmigo Juan 3, versículo 16 en adelante. Este texto es maravilloso y también a las personas que les gusta hablar del amor de Dios. El Dios es amor. Entonces toman este texto de Juan 3:16, pero no leen la otra parte. Y hasta el 17 llegan. Y ahí pueden verlo, dicen que Dios no condena a nadie. Y cuando predicamos todo el consejo de la Biblia, todo el texto con su contexto, muchos piensan que somos religiosos y que manipulamos. No. El punto es que no somos manipulados por esos charlatanes. Cuando yo los veo en las redes sociales, algún
persona que dice llamarse cristiano y los pega. Yo me quedo sorprendido porque solo el que no lee, el que no estudia las Sagradas Escrituras puede comprarlo, pueden engañar fácilmente porque toman un texto y le imponen lo que ellos quieren decir. Mire lo que dice este texto de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Punto. Muchas personas hasta ahí se quedan, pero todo texto tiene su contexto. Sigue diciendo. Eso quiere decir que no se ha terminado la conversación, no se ha terminado la idea. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hay una razón por la cual Jesús no vino para condenar. El versículo 18 lo dice. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, ya fue condenado en el pasado. No es que va a ser condenado en el presente ni en el futuro. Ya fue. En el pasado ya está condenado. Por eso es que Cristo no vino para condenar, porque ya está condenado el individuo. Ya está condenado el descendiente de Adán. Y sigue diciendo el texto. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira lo que dice el 19 y 20 y 21. Y esta es la condenación. ¿Cómo? Y no dicen algunos por ahí que Dios no condena a nadie. Óigalo bien. Y esta es la condenación. ¿Y cómo es que hay unas personas que dicen que no existe la condenación? Y ahí lo está diciendo. Los mismos que hablan de Juan 3:16. Los mismos que hablan de Juan 3:17. Pero el versículo 19 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué le parece? El hombre ama su pecado. Aquí metafóricamente habla de tinieblas y eso quiere decir de la maldad del hombre. Y el hombre aborrece la luz a Cristo, porque Cristo es la luz. Pero Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Así es que Dios amó lo que no se puede amar. Y a pesar que el ser humano no merece ser amado, Dios en esencia es amor. Y aunque el ser humano no tenga la capacidad para responder a ese amor, no lo va a cambiar nadie, el carácter de Dios. Si el hombre aborrece a Dios, no quiere decir que el hombre va a poner a temblar a Dios. Él no cambia. Sigue siendo el mismo, sigue amando. Pero el hombre es responsable de su pecado al rechazar este amor. Y al rechazar este amor divino, eterno, el verdadero amor, se revela la condición pecaminosa del hombre. Esta es una conversación de Jesús con Nicodemo. Nicodemo llegó de noche a preguntarle a Jesús cómo se puede lo elogia primero y le dice, sabemos, nosotros no tenemos duda que has venido de Dios, porque las cosas que haces, pues si no estuviera Dios contigo no las podrías hacer. Y Jesús fue al grano, le dijo, sabes, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no podrás ver el reino de los cielos. Entonces Nicodemo llegó porque tenía una necesidad de salvación, pero era un gran conocedor de las Escrituras, era un maestro de Israel, pero estaba muerto, estaba condenado. Y Jesús le dice, ¿sabes qué, Nicodemo? Que Dios ama lo que no se puede amar en la tierra, porque esa es su esencia. Pero el hombre, y esto caló a Nicodemo porque más tarde se arrepintió y terminó defendiendo a Cristo. La historia, aparte de la Biblia, nos cuenta de cómo este hombre dejó su posición y no le importó sufrir por la causa de Jesús. Entonces, en esa conversación estamos aquí y dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ve, Dios es amor, pero el hombre no quiere ese amor. Dios lo vence. Dios es el que escogió desde antes de la fundación del mundo a un remanente, a un rebaño, a un grupo de hombres y mujeres que cuando Él los llama, ese llamado eficaz, el hombre pelea contra ese llamado, duros de cerviz, como dice
Esteban al pueblo de Israel en Hechos capítulo 7, versículo 51, que siempre han resistido al Espíritu Santo, como lo hicieron vuestros padres en el pasado. Entonces el hombre pelea contra Dios, pero Dios soberanamente, y nosotros éramos parte de esos, éramos incrédulos, de ahí nos sacó Dios. Entonces somos libres, en Cristo Jesús somos salvos de la condena eterna, porque el Señor hizo ese milagro en cada uno de nosotros. Ahora estamos en Cristo, ya no amamos el pecado. Y el pecado le tenemos miedo, y también como el Señor lo aborrece, también nosotros lo aborrecemos. En otro tiempo lo amábamos, como el incrédulo que ama su pecado. El pecado, hermanas y hermanos, que mora todavía, que se manifiesta en la vida de un cristiano, le duele, como esa imagen que yo le puse ahí, vea, clamando un hombre, leyendo la Biblia, se da cuenta que le falla a Dios, a pesar de que no quiere. Este dolor no es físico, este dolor es emocional y espiritual. Lo vemos en Romanos 7:24, el apóstol Pablo exclamando las siguientes palabras: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24, el apóstol Pablo no es que no está justificando el pecado, él está llorando por su condición, por su naturaleza. Versículo 18, retrocediendo en Romanos 7:18, y yo sé, dice el apóstol Pablo, y yo sé que en mí, eso todos nosotros lo sabemos también, que hemos sido perdonados, hemos sido justificados, absueltos de toda culpa, y estamos también siendo santificados por el Espíritu Santo, pero no ignoramos que mientras estamos en ese proceso de la santificación, el pecado siempre está ahí. Y debemos de exclamar como el apóstol Pablo. Y dice el versículo 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi naturaleza, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ese es el lamento del cristiano, el dolor, cómo duele el pecado cuando has experimentado el perdón de tus pecados. Eso lo vemos también en los Salmos, Salmo 22:6. El salmista dice lo siguiente: mas yo soy gusano. Mire cómo se describe: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Este es un texto, el Salmo 22:6 es un capítulo mesiánico, que Cristo Jesús se le impuso todos los pecados de nosotros y estuvo colgado en la cruz. Y aquí el salmista experimentó el abandono de Dios por causa de su naturaleza, de su pecado. Y esto se culmina también en la vida de Cristo en la cruz del Calvario, cuando dice la Biblia que desde la hora sexta hubo tinieblas en la tierra. Y Cristo clamaba: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22 ya había dicho eso. Y el punto es por el cual Dios estaba derramando su ira en Jesús, y vinieron las tinieblas, porque las tinieblas representan el juicio de Dios, el castigo de Dios. Entonces Dios le aplicó la justicia a Cristo ahí en la cruz, lo aplastó. Y este salmo nos dice por qué razón Dios abandonó a Cristo: porque Cristo estaba cargando nuestros pecados, y Dios no puede ver el pecado porque Él es santo, Él es puro de ojos. Pero el salmista, 1000 años antes de Cristo, había experimentado este abandono y se había declarado como un gusano, imagínense, como un insecto. Y Dios usa esa metáfora para dirigirse también a Jacob. En Isaías 41:14 dice: no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. No temas, le dice el Señor a Jacob, gusano. ¿Y por qué el Señor llama gusano a sus hijos? Para que nunca olvidemos nuestra naturaleza. Porque a veces nosotros, hermanas y hermanos, el problema más grande que tiene el evangélico, y por esa razón es que a veces somos derrotados por el pecado, es que subestimamos el pecado. A veces hay personas que juegan con el pecado.
¿ves? Los jóvenes, a veces cuando entran en un noviazgo y se encuentran una muchacha en el trabajo y que no es cristiana, y ellos vienen entusiasmados y dicen, mire, pastor, yo encontré ahí una señorita y estamos hablando y pienso que Dios está obrando. Y para Dios no hay nada imposible. Pero la Biblia dice que no nos unamos dice con cosas que no son de la misma especie. ¿Qué comunión tiene, dice el creyente, con el incrédulo? Dice, no, pero ahí está en la Biblia. Pero cualquiera en su emoción no puede ignorar. Yo voy a tener paciencia y creo que con mi testimonio yo voy a convertir a esa muchacha, y cuando se case ella va a ser cristiana, porque no va a tener opciones. Y con esa mentalidad la persona está jugando con el pecado y se meten a tener relaciones sexuales y después queda embarazada y ya después terminan en unión libre y a los días ya no miramos al joven. Se renunció al ministerio y ya está allá en la discoteca con su dicha novia, le dice, pero ya tienen hijos. Entonces ese es el mundo en el que vivimos nosotros, porque por la falta del conocimiento de lo horrible y espantoso que es el pecado, que antes de lastimarnos a nosotros, lastima a Dios, porque Él es santo. Entonces el llamado para nosotros, hermanas y hermanos, es a llorar. La Biblia lo dice en la bienaventuranza, en el Sermón del Monte, en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo entramos al reino del Señor? Entramos reconociendo nuestra bancarrota espiritual, que somos pecadores, que estamos condenados, que merecemos el infierno porque hemos quebrantado la ley de Dios, y nos humillamos. El Espíritu Santo hace esa maravillosa obra y nos da la humildad de reconocer nuestra condición. Entonces somos misericordiosos, somos dichosos, bienaventurados. Es la palabra Macarios, quiere decir dichoso, doblemente bendecido. Y después que somos perdonados, comenzamos esta otra segunda bienaventuranza a llorar por el pecado, por nuestra condición. Hermanas y hermanos, la Escritura tiene el poder para revelar nuestros pecados ocultos. Por esa razón es que sentimos el peso cuando nosotros vamos leyendo la Biblia, vamos conociendo más el pecado, más y más y más. Por eso es que notamos fácilmente cuando pecamos, discernimos más porque conocemos un poquito más de las Sagradas Escrituras. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Hace una pregunta. Jeremías reconoce, dice, el corazón es perverso, pero luego dice, ¿quién lo conocerá? Y el Señor contesta, dice, yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que ningún hombre tiene la capacidad de poder escudriñar su corazón. Hay pecados que nosotros tenemos en lo más profundo de nuestro ser que nosotros no los conocemos. Y por esa razón es que el salmista, cuando él está glorificando a Dios, alabando a Dios en esta alabanza del capítulo 19, él está contemplando la gloria de Dios en la creación, y luego en el versículo 7 va a ver la pureza de la palabra de Dios. Y al ver la pureza de la palabra de Dios, termina él orando al final del versículo 12 al 14. La alabanza concluye en una oración. El salmista termina confesando sus pecados y pidiéndole al Señor misericordia que lo libre, al él contemplar la pureza de la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios tiene ese poder para revelarnos esos pecados ocultos que todos nosotros llevamos. No hay cristiano
Por más usado que sea por nuestro Dios, no hay cristiano en la tierra que no tenga que bregar con el pecado. Todos nosotros. Y esta es la piedra en el zapato, que si nosotros no estamos velando y desechándolo, tarde o temprano nos noquea. Y dijo alguien por ahí, si tú no aniquilas el pecado y no estás dispuesto a abandonarlo, que no te quepa la menor duda que Él te va a aniquilar a ti. Alguien dijo por ahí que este libro, si lo lees y lo estudias y lo meditas, te va a mantener lejos del pecado. El pecado se va a mantener apartado si tú te mantienes en este libro. El pecado va a estar fuera, pero si este libro no es tu prioridad en tu vida, entonces el pecado te va a mantener separado de este libro. Y va a haber apatía, va a haber un desdén por la palabra de Dios, no va a haber pasión, no va a haber un deseo. Y ahí está el pecado. Es lo único que te puede evitar el disfrutar de la intimidad con Dios. Porque hay personas que con el tiempo se congregaron años, lo hicieron y después desaparecieron porque subestimaron el pecado. No estuvieron dispuestos a abandonar ese pecado cuando fue confrontado, porque la palabra de Dios te confronta. Entre más venimos a la iglesia, más confrontados somos. Aquí dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta. Eso quiere decir que no tiene ningún defecto. Es perfecta, está completa, que convierte el alma. Convierte el alma. Así que lo negro lo hace blanco, no te va a dejar ahí a medias. Es eficaz. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Hebreos 4:12 dice en el Nuevo Testamento, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Vea estos dos aspectos de la palabra de Dios. Es viva, no es una palabra muerta. La palabra de Dios es viva. Acabamos de leer en Salmo 19:7 que es perfecta. Aún en el Nuevo Testamento nos dice que es viva. Es viva. Por eso penetra y es eficaz. Penetra. Llega donde no llega ninguna palabra. Por eso la necesitamos, la palabra. Luego sigue diciendo, dice el escritor a los Hebreos 4:2, y más cortante que toda espada de dos filos. Más. No dice, y corta como una espada de dos. No, dice más. Esta es filosa. Este filo no lo tiene ninguna palabra humana. Es un filo especial. Por eso es que los pecados ocultos que están ahí, y cuando nosotros nos exponemos a la palabra, salen a la luz. Y hay solamente dos reacciones. Una es, con humildad lo reconocemos, le pedimos perdón a nuestro Dios, nos humillamos, nos apartamos de ese pecado, lloramos, nos duele. O el otro es, te enojas y te haces como si no es contigo y seguís practicando ese pecado, a pesar de que el Señor ya te lo reveló con el propósito de que lo abandones para que te libres de algunas consecuencias terribles que vienen a causa del pecado. Eso es impresionante. El escritor a los Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué te parece esta palabra? Ve cómo lo resume. Él empieza diciendo que es viva y eficaz. Esto no lo tiene otro libro, solo la palabra de Dios. Y más cortante que toda espada de dos filos. Ahora la pone como una herramienta que tanto te sirve para atacar como para defenderte. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Completa.
Esta palabra te revela lo más profundo. No hay pecado que pueda escapársele, no hay pecado que quede oculto ante la palabra de Dios. Y eso es lo que te lleva a que el pecado te duela. Cuando nosotros estamos en el Salmo 19, versículo 12, el salmista al contemplar la pureza de la palabra, y nosotros al leer Hebreos 4:12, lo único que queda es terminar orando como el salmista y decirle: Señor, líbrame por favor. En otro salmo le dice: líbrame de homicidios, líbrame, sálvame. Esto es impresionante cómo el salmista termina con un dolor por el pecado. Dice el versículo 12: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Qué hombre tendrá la capacidad de poder discernir todos sus pecados? Según la Escritura, el conocimiento del pecado viene por la ley, por la palabra del Señor. En la tradición católica, en el credo católico, establecieron una enseñanza que los miembros de la iglesia tienen que irle a pedir perdón al sacerdote, a confesar sus pecados, y tienen que confesar sus pecados, todos los pecados que hayan cometido. Pero ¿quién tendrá la capacidad de poder conocer todos sus pecados? Es absurdo. Y eso fue lo que desbarató a Martín Lutero, que él se pasaba confesando todo el día, y luego él iba por el pasillo que salía del confesatorio, y se le venía un mal pensamiento y se daba vuelta y decía: ay, acabo de pecar de vuelta, padre, por favor. Y entonces el sacerdote estaba allá y dice: este Martín está descontrolado de la mente, mira, mejor ponete a leer los salmos, hombre, y que el Señor te ayude. Porque esa es la naturaleza de nosotros. Entonces el salmista nos dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y ahí exclama: líbrame de los que me son ocultos. No tengo la capacidad. La Biblia me revela mi maldad, pero ¿quién podrá tener la capacidad de poder conocer esos pecados que se esconden en lo profundo de su ser? Nueva Traducción Viviente dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Esa es la expresión. ¿Quién podrá entender todos sus errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? En la Traducción Viviente dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Y le pide al Señor: límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Cuando nosotros leemos las Escrituras, hermanas y hermanos, la Biblia es la que te revela. Y ahí debemos de terminar aborreciendo el pecado. No estamos llamados a amar el pecado. No podemos seguir practicando el pecado. Romanos 7:11: el pecado nos engaña. El pecado jamás te va a decir acerca de las consecuencias. El pecado brinda placer. La santidad brinda felicidad. No es lo mismo placer que felicidad. El placer es temporal, la felicidad es eterna. O sea, por eso es que las personas abandonan el cristianismo por el afán, como lo dice Jesús en la parábola del sembrador, por el afán de las riquezas. Se van. Porque
viene la tentación, viene el pecado de la avaricia, la codicia. Dice, si tienes mucho dinero vas a poder darte buenas vacaciones, vas a poder tener buenas cosas, vas a tener buena casa y vas a poder hacer mucho y vas a tener respeto. La gente te va a respetar, ya no te van a llamar fulano, te van a llamar don. Ese es el engaño. Pero jamás el pecado le dice a la persona, pero vas a terminar en el infierno. Después que hayas ganado el mundo, por no temer a Dios y por haber abandonado el gran tesoro que es Dios, pues el infierno te espera. Eso no lo dice el pecado, ni Satanás tampoco lo va a decir. Romanos 7:11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Es que la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es muerte. El apóstol Pablo dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Por el mandamiento, porque los mandamientos, la ley de Dios te revela que la codicia, la avaricia, como la mentira, que cualquiera dice, no, es una mentira blanca, una mentira piadosa. Para el Señor mentira es mentira. Robar es lo mismo, robar una penny como robar 1.000.000. Aquí es robar. Mentir es mentir. Pero muchos cristianos dicen, no, eso no es nada, el Señor me va a perdonar. Ese es el engaño. El pecado te engaña. El problema es que algunos pecados pueda que no te dé mucho tiempo, como aquel que estaba en la cruz, tuvo unos segundos para poder escapar de la condena eterna. Pero algunos no tienen esa oportunidad, porque si te agarra, digamos, un paro en el corazón deja de palpitar y estás en el pecado, terminaste en el infierno. Pero bueno, ese es el punto. El punto no es que no tengamos pecado a la hora que vamos a morir, porque no hay ninguno de nosotros que no vaya a tener pecado. Todos nosotros vamos a bregar con el pecado hasta la última hora, hasta el último segundo. El punto es que toleres el pecado. Allí está el problema, cuando tú toleras el pecado, cuando tú juegas con el pecado y el pecado no te duele. Te ríes. Eso quiere decir que, ¿cómo puedes jugar con aquello que Dios aborrece? Con aquello que es una abominación para el santo Dios. Proverbios 7:18. Así nos engaña el pecado, como esta descripción de Proverbios 7:18. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana y alegrémonos en amores. Al punto se marchó, dice el versículo 22 de Proverbios 7. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Así te engaña, así nos engaña el pecado. El pecado te dice, ven, pruébalo. Quédate en casa, estás cansado. No muchos hermanos llegan el martes y viernes y mira, están bien prósperos. Pero la prosperidad material no es sinónimo de estar bien con el Señor. Yo le podría responder a mi naturaleza pecaminosa, a mi pecado, pero los mafiosos, los políticos y los incrédulos no van ni tan siquiera el domingo y también todavía algunos son más prósperos que algunos evangélicos que solo van los domingos o van de vez en cuando a la iglesia. Entonces el pecado está allí. Mira, aquel no necesita ir tanto. Y lo miras, no tiene muchos problemas. Y tú, entre más, vas el martes, el viernes, y no cambias. Y aquel va para el cielo también, porque es cristiano. Ve cómo nos quiere engañar el pecado. Hay una anécdota que creo que nos puede ayudar, y aquí quiero terminar, cómo el pecado te puede, tenés que aborrecerlo, porque si no lo aborreces te va a aniquilar. Y es que se cuenta que el esquimal, se dice que el esquimal usa un método para matar al lobo.
y lo hace de una forma bien sencilla. Agarra un cuchillo y lo embarra con sangre. Y luego lo pone a frizar. Luego le pone más y se lo coloca ahí. Viene el animal, comienza a lamer, porque él piensa que está dándose un gran banquete, porque el olor a la sangre. Él no se da cuenta que está lamiendo un cuchillo bien afilado y comienza a cortarse la lengua. Entonces toda el agüita que él siente que es deliciosa es su propia sangre que se está tomando y se está desangrando, y así muere tanto el lobo como el oso. Entonces de esa manera el esquimal mata a su presa. Lo mata bien sencillo, le da lo que le gusta. Y así es como el pecado nos aniquila. El pecado viene y comenzás a practicarlo y te da placer. Y a veces nosotros pensamos en esos pecados capitales, como son los pecados del adulterio y la fornicación, pero el pecado de la avaricia, creo yo, que es el pecado más aniquilador, el que tumba a los cristianos. La avaricia y la codicia. La codicia es que queremos lo que otro tiene. La avaricia es que no estamos contentos con lo que tenemos. No estamos satisfechos, queremos más y queremos más. Y queremos más y queremos más. Entonces en ese afán nos estamos matando. Porque usted trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Entonces el exceso de trabajo no solamente lo aparta de Dios, sino que también atenta contra su salud. Porque el cuerpo, digamos, el que lo creó es el Dios sabio, y hizo también el sistema. Dios hizo la noche y el día. En el tiempo de Jesús no había energía eléctrica, y Jesús dice: ya viene la noche en la que no se puede trabajar, y tenemos 12 horas del día para que trabajemos lo suficiente. Pero el hombre es terco, el hombre no piensa eso, ignora eso, y hoy tenemos mucha gente muriendo de un montón de enfermedades. Y claro, y después pues, no nos queda otra que aceptar, decir: no, esto, mire, no, es el desorden que tenemos nosotros, porque no nos sometemos al sistema de nuestro Dios. ¿Por qué duraban tanto aquella gente? Ni conocía al Señor. Porque esas personas trabajaban, pero a la misma vez iban a dormir 10 horas. Los ancianos a las 6 de la tarde, 7 de la noche están durmiendo. En aquel tiempo no había televisión. Terminaban de trabajar y no creía que trabajaban hasta la mediodía. Trabajaban hasta las 5 de la tarde, hasta que bajaba el sol. Llegan a la casa, se tomaban sus cafecitos, se tomaban su sopita, su caldito, y después a la cama, y otro día a las 5 de la mañana y a las 6 a trabajar de vuelta. Pero esas personas en el pasado duraban más de 100 años. ¿Y por qué ahora nosotros le echamos la culpa a los químicos, porque mucho químico consumimos y que bla, 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 bla? No, el problema es el desorden que tenemos nosotros. Nosotros mismos nos matamos. Y el cristiano de esa misma forma se aniquila, porque se ataca así solo, comienza, no le pide a Dios ayuda para: Señor, ayúdame a que yo pueda trabajar 10 horas y que pueda honrarte, que pueda llegar a la iglesia el martes, el viernes, porque yo te necesito, Señor. No piensa en eso. Mire, nosotros, hermanas y hermanos, los que más nos congregamos vamos a durar más que los que no se congregan. ¿Cómo? Nosotros vamos a durar un poquito más en esta tierra, porque toda esa presión nosotros aquí la venimos a botar. Otros ahorita están peleando con un montón de deudas, que tienen problemas financieros y que quieren más. Y están viendo la cuenta y lo otro, y lo otro, y lo otro. Nosotros estamos tranquilos escuchando la palabra de nuestro Dios aquí. Y hemos dejado la culpa, porque nos están enseñando aquí cómo duele el pecado. Nos lamentamos, no queremos, no deseamos fallarle a nuestro Dios. Pero aquel que no tiene tiempo para acercarse al Señor, el pecado lo está esclavizando. Y el pecado es como la maleza, como esa hierba que crece en el jardín, que si no la arrancamos echa a perder las flores del jardín.
Pero esta noche nosotros estamos hemos arrancado un par de hierbas y la flor, la plantita que ha plantado Jesús, y le estamos poniendo agua. Al venir aquí le arrancamos esa hierba y al escuchar la palabra aparece el sol y la agua y la vitamina. Entonces nosotros vamos a la casa con los mismos problemas, y que si es posible tenemos más problemas que otros, pero vamos a dormir tranquilos. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra paz. Confesamos nuestros pecados porque el Señor nos enseña que lo confesemos y nos apartemos, porque el que confiesa sus pecados y se aparta de él, dice que alcanzará misericordia, pero el que encubre sus pecados no prosperará. Y no está hablando de prosperidad material, de casa, de dinero. No va a prosperar espiritualmente. Y se va a pagar, tarde o temprano se va a pagar. El cristianismo, hermanas y hermanos, si lo dejo con esta metáfora, es como un edificio, como una casa. Una casa para que aguante los tornados y el mal tiempo tiene que tener buenos cimientos. Tiene que tener buenas zapatas. Y cuando viene la hora de la prueba, aquella casa queda. ¿Por qué? Porque se sacrificó, y Cristo así Jesús lo compara. Aquel que no atiende la palabra de Dios es como un insensato que edifica su casa sobre la arena, y viene la tormenta y da con ímpetu contra aquella casa y se destruye, y es grande su ruina. Pero el hombre que obedece y practica la palabra de Dios es un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Vienen los mismos problemas, la golpean, le dan con ímpetu, pero aquella casa no cae. ¿Por qué? Porque todo el sacrificio, todo el esfuerzo que dedicó ese hombre a hacer el hoyo hondo y a poner buenas zapatas, eso es lo que estamos haciendo nosotros este día. Hemos venido de diferentes lugares, las hermanas que vienen desde allá del otro lado del túnel de Boston son un ejemplo para nosotros. Hermanos que vienen de otro lugar, nuestro hermano Melvin, que viene desde Framingham, hermano Carlos, hermana Scarlett, que vienen de allá por Dorchester, allá por South Boston. Ay, bendito sea Dios. Ve, eso es un sacrificio, un esfuerzo, pero eso quiere decir que le estamos poniendo gravo, le estamos poniendo concreto a nuestro cimiento, y cuando venga la tormenta no vamos a estar en pie porque somos súper espirituales. Vamos a estar en pie porque estamos anclados sobre Cristo Jesús. ¿Lo creemos? Porque el trabajo en el Señor, todo sacrificio no es en vano. Dios nos va a preservar en todo tiempo. ¿Cómo duele? Renunciemos al pecado, confesemos nuestros pecados y vivamos en Cristo, perseveremos en Cristo, porque solo Cristo nos preserva. Solo Cristo nos preserva de caer en la trampa del pecado. ¿Lo creemos? Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa noche. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514, 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.